pues es el día de Él, ¿verdad? Quiero invitarles a ir a sus Biblias, hermanos, en el libro de uno de los profetas menores de Israel, Daniel. Vamos a ir a Daniel. Quiero invitarles, ahí te voy a decir cuando vayamos avanzando en las diapositivas. Ahí tienen el título, miren, de esta hermosa tarde-noche: cómo tener el respaldo de Dios en nuestra vida. Qué hermoso, ¿verdad? Es tener miren, respaldo. Cuando hablamos del respaldo de parte de nuestro Dios, es que Dios siempre va a estar, ¿verdad?, al pendiente para confirmar, para rectificar, para bendecir todo lo que usted se proponga en esta vida. Y pues, ¿quién no quiere, verdad, estar respaldado por Dios? Miren, vamos a ir a Daniel, al capítulo 6, versos de 16 al 23. Ahí vamos a tener nuestra lectura, ¿verdad?, como introducción a este mensaje. El libro de Daniel, capítulo 6, verso del 16 al 23. Pero miren, déjenme comentarles un poquito. En la historia de la Biblia, ¿verdad?, tenemos muchos personajes que Dios respaldó. O sea que Dios, de una manera, ¿verdad?, estuvo con ellos, ¿verdad?, de una manera impresionante, de una manera maravillosa, de una manera, ¿verdad?, que parecía que todo lo que hacían aquellos hombres, pues, ¿verdad?, a través de las Escrituras, pues Dios de una manera lo afirmaba y decía: yo estoy contigo, y todas estas cosas, ¿verdad?, van a salir de una manera maravillosa. Y pues así, hermanos, tenemos, ¿verdad?, ejemplos bíblicos. Por ejemplo, como gran, ¿verdad?, personaje que es el padre de la fe, Abraham. Fue un hombre, ¿verdad?, que en todo su ámbito de su vida Dios estuvo con él, Dios lo respaldó, y fue una persona muy, pero muy bendecida, créanlo. A tal manera que esas bendiciones, todo lo que este hombre hizo, miren, usted y yo somos parte de ello. Porque para que vean hasta dónde, pues, ¿verdad?, Dios respalda la obra de aquellos que son llamados, ¿verdad?, para ser medios, conductos de bendición. Y yo creo que todos, ¿verdad?, al igual que Abraham, queremos ser esos medios, ¿verdad?, de donde Dios nos respalde para poder ser bendición a otras personas, ¿verdad? Y podríamos decir, ¿verdad?, pues ahí también tenemos a Moisés, tenemos a Jacob, ¿verdad?, tenemos incluso a Noé, personajes bíblicos, ¿verdad?, donde vemos que Dios cómo los respaldó, y vemos, ¿verdad?, en ellos una gran obra en todo su esplendor, una manera, ¿verdad?, donde ellos, podríamos decirlo de esta manera, donde todo lo que hacían ellos, pues, ¿verdad?, prosperaba. Y esto, créanle que cuando Dios respalda, se va a manifestar inmediatamente en la vida de uno. Todo lo que haga, ¿verdad?, va a ser para bendición, incluso hasta lo de los demás. Por eso yo ahorita le mencionaba, ¿verdad?, ahí tenemos la historia, ¿verdad?, incluso de Jacob. Vemos a un hombre, ¿verdad?, que como Dios lo respaldó por su fidelidad, por su conducta, ¿verdad?, por cómo él desempeñó su papel en este mundo. Y vemos que Dios llenó de bendiciones a sus familias, ¿verdad?, toda su descendencia. Y yo creo que si estamos aquí, hermanos, es porque queremos, ¿verdad?, de una manera asegurar el respaldo de nuestro Dios en todo lo que hagamos. Que seamos respaldados, o sea, que seamos apoyados, ¿verdad?, que seamos de una manera confirmados, ¿verdad?, por medio de la palabra de Dios, que todo lo que hagamos va a ser bueno, va a ser para bendición de nosotros. Sea en el ámbito familiar, sea en el ámbito, ¿verdad?, qué importante es estar respaldados por Dios en el ámbito matrimonial, en el ámbito laboral, estar respaldados también incluso, ¿verdad?, en nuestros ministerios por Dios, porque cuando no hay un ministerio respaldado por Dios, créanlo, no funciona, no avanza. Una iglesia, incluso cuando no está respaldada por Dios, créalo, es una iglesia muerta, es una iglesia vacía. Y es importante buscar, ¿verdad?, lo que es el tener, ¿verdad?, el respaldo de nuestro Dios en esta vida. Porque de esa manera, ¿verdad?, vamos a poder de una manera gozar, vamos a poder de una manera, ¿verdad?, tener una experiencia hermosa, maravillosa.
Y miren, ahí tenemos en el texto de Daniel capítulo 6, del 16 al 23. Entonces dice, el rey mandó y trajeron a Daniel, dice, y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirvas, Él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual, dice, salió el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Dice, luego el rey, dice, se fue a su palacio y se acostó, ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con una voz triste, y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel, ¿verdad? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el gran rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, bendito y alabado sea. Una historia, ¿verdad? Hermosa, una historia maravillosa, ¿verdad? Miren, una de las cosas, trayendo esto, ¿verdad?, a la realidad en nuestros tiempos, a cualquiera, créanlo, puedan meterlo, ¿verdad?, en un foso de leones hambrientos. Pero no cualquiera sale salvo, ¿verdad?, de esta situación. Cualquiera incluso, ¿verdad?, puede entrar en una batalla, ¿verdad?, pero no todos salen, ¿verdad?, ilesos, victoriosos. Unos salen derrotados y solo uno, ¿verdad?, puede salir victorioso. Así que la gran pregunta en esta hermosa noche, ¿verdad?, que cómo es, ¿verdad?, que nosotros pues podemos hacer para salir ilesos, ¿verdad?, salir de una manera bajo la cobertura, bajo la protección de Dios, ¿verdad?, en todo lo que vayamos a hacer. Porque miren, a diario nosotros tomamos, ¿verdad?, decisiones que marcan nuestro destino, decisiones que marcan nuestra vida, muchas veces para bien, otras, ¿verdad?, para mal. Y qué importante, pues, ¿verdad?, como yo comentaba, tener el respaldo de Dios en todas las decisiones. O sea, venir ante su presencia, ¿verdad?, para que Él nos diga, está bien lo que vas a hacer. Mira, ¿por qué? Porque te estás basando en mi sabiduría, y yo voy a hacer, ¿verdad?, que tú prosperes en esto que estás pensando hacer, ¿verdad? Sean circunstancias como las que acabamos de mencionar. Miren, aquí este hombre, ¿verdad?, este profeta, en tierra de cautiverio, ¿verdad?, hubo un complot en contra de él para hacerle daño, y vemos cómo Dios lo protege de una manera, ¿verdad?, sobrenatural. Y ahorita mencionaba, ¿verdad?, ¿qué pasaría con nosotros si cayéramos en esas circunstancias, ¿no? ¿Seríamos librados? Esa es una de las preguntas, ¿verdad?, que hay que hacernos. Y miren, vamos a estudiar un poquito, ¿verdad?, en esta noche, qué es el carácter de este hombre, ¿verdad?, porque vemos en él algo especial, que Dios optó por respaldarlo. Dios optó porque no le aconteciera absolutamente nada en ese foso, ¿verdad?, donde había leones, ¿verdad?, salvajes, hambrientos, porque esa era una
de las cuestiones, ¿verdad?, de las intenciones para todas aquellas personas que se oponían al imperio, ¿verdad?, opresor, pues ahí, ¿verdad?, inmediatamente acabaron, ¿verdad?, con la vida del opresor. Y vemos que era un foso lleno de leones donde los hambreaban, oiganlo bien, para que cuando el rebelde, ¿verdad?, el contumaz, lo aventaran. Yo creo que cuando ni siquiera caía todavía a tierra, cuando ya era de una manera despedazados por los leones. A mí me ha tocado, hermanos, ver en el televisor, ¿no? Nunca he tenido esa experiencia, ni me gustaría, la verdad, ver cómo a veces, ¿no?, en esa vida salvaje los leones atacan a los humanos. Son unos animalones inmensos, donde en un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad?, te destrozan. Ahora, ¿qué será un foso lleno de leones? Pero, como mencionaba, ¿verdad?, vamos a estudiar un poco, ¿verdad? Porque miren, tal vez nosotros no vayamos a caer en algún foso de leones, ¿verdad? Esto es algo hipotético, esto es algo alegórico que ahorita yo estoy trayendo, pero estos fosos llenos de leones, óiganlo bien, son con cuestiones que vamos a nosotros a tener que confrontar a diario. Miren, así que nuestros fosos de leones podrían ser muy bien los problemas de nuestra vida, ¿no? Los leones de la enfermedad, por ejemplo. A veces esos tipos de leones, ¿verdad?, las enfermedades, principalmente cuando te diagnostican un cáncer, ¿verdad?, en etapa terminal, o que vienen, ¿verdad?, esos infartos sin avisar y que son a tal manera, ¿verdad?, de destrozar tu corazón. O sea, son cosas, créanlo, ¿verdad?, que continuamente la humanidad vive. Y también podríamos tender, ¿verdad?, otro tipo de ese tipo de fosos, ¿verdad?, llenos de leones, por ejemplo, como las deudas, las situaciones financieras. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido problemas financieros que incluso hasta nos han llegado hasta a quitar el sueño, a devorar, ¿verdad?, lo que es nuestra tranquilidad, nuestro confort, ¿verdad?, nuestra alegría, nuestra paz? Y son leones, óiganlo bien, ¿verdad?, que rugen de una manera para devorarnos, para destruirnos. Y también, por ejemplo, tenemos también los leones a diario, esos que tienen que ver con el ámbito laboral, el desempleo. A veces la gente, ¿verdad?, sufre mucho por cuestiones del desempleo, porque los corren injustamente, etcétera, etcétera. Y estos son desafíos, son situaciones, ¿verdad?, como la que Daniel tuvo inesperadamente, ¿verdad? Y así de una manera, ¿verdad?, podríamos hablar de los leones de la depresión, los leones, ¿verdad?, de la pobreza, y como al igual de Daniel, qué hermoso es salir de una manera ilesos, victoriosos, ¿verdad? Y sobre todo, ¿verdad?, que es a través del respaldo de nuestro Dios. Qué hermoso es poder estar seguro, yo estoy respaldado por Dios. En todo lo que yo voy a hacer en esta mañana, mis sueños, mis metas, mis propósitos en la vida, ¿verdad? Miren, qué importante es que Dios los respalde. Jóvenes, incluso yo les aconsejo, ¿verdad?, en el amor en Cristo Jesús, que incluso sus metas, sus sueños, todo lo que ustedes quieran hacer en la vida, miren, que Dios los respalde, porque de esta manera ustedes van a incluso garantizar, ¿verdad?, esa estabilidad que anhelan y desean. Pero para esto, créanlo, tenemos que tener el respaldo de nuestro Dios, ¿verdad?, de una manera así como lo tenía lo que es Daniel. Daniel, miren, independientemente de todas estas circunstancias que él pasó, él fue un hombre, ¿verdad?, con autoridad en el imperio de Babilonia. Fue un hombre, ¿verdad?, fue uno de los consejeros del rey, fue uno de los más allegados del rey. Y todo esto, ¿verdad?, fue gracias a la cobertura de Dios, a la preparación que Dios le dio. Hasta en el ámbito, ¿verdad?, intelectual, Dios de una manera, ¿verdad?, proveyó las herramientas para que él fuera, pues, ¿verdad?, de gran bendición, aún estando en una tierra ajena, en una tierra, ¿verdad?, donde no brillaba lo que era la justicia, porque no dejaba de ser una nación pagana, una nación idólatra,
una nación, ¿verdad?, peligrosa. Y aún así, pues vemos aquí, ¿verdad?, la respuesta de nuestro Dios. Así que, ya para ir dejando, ¿verdad?, esta introducción, porque esto es nada más la introducción, fíjense nada más, ¿no? Quiero que también ustedes identifiquen que detrás de estos leones, ¿verdad?, también está Satanás. Así como existe el bien, también existe el mal. Así como existe el Dios de la justicia, también existe, ¿verdad?, el Dios de la mentira. Y pues Él, ¿verdad?, muchas veces se va a manifestar para arrancarnos, para dañarnos en nuestra vida. Así que el máximo enemigo de nuestro Dios, ¿verdad?, hará todo lo que esté, mire, a su alcance para destruir nuestra vida por medio de los leones que acabo de mencionar, ¿verdad?, y que rugen a nuestro alrededor. Pero al igual que en Daniel, yo les anticipo desde ahorita, ¿verdad?, que en Cristo Jesús hay una maravillosa y grande victoria. Así que vamos a entrar ahora sí, hijo, lo que es el primer punto. Miren, ahí mismo en el capítulo 6 de Daniel, verso del 1 al 4, miren, vamos a ver la primer característica de este hombre. ¿Por qué es pues que Dios lo respaldaba? Dice, pareció bien a Darío, dice, construir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo su reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque dice la Escritura, y enseñanza como punto número 1, porque él era un hombre fiel, y ningún vicio ni falta fue hallada, dice Dios, en este hombre. Vemos la importancia, hermanos, de la fidelidad, ¿no? Hablamos, pues, ¿verdad?, que el Dios es un Dios de amor, créanlo, es un Dios de misericordia al cual usted y yo nos hemos acercado, pero también es un Dios, ¿verdad?, que a su pueblo lo ha legislado con leyes, ¿verdad?, para que uno de una manera, ¿verdad?, ande como de día, y no, ¿verdad?, en la injusticia, no, ¿verdad?, en un camino, ¿verdad?, desordenado. Daniel, créanlo, fue de una manera instruido a través de la ley, a través de una manera, ¿verdad?, especial en el consejo de nuestro Dios. Y esto, cuando uno lo vive, cuando uno verdaderamente tiene una intimidad con Dios, viene lo que es la bendición, viene lo que es el fruto, viene lo que es el carácter, ¿verdad?, cómo Dios lo empieza a moldear. Y pues aquí el que está dando testimonio, créanlo, miren, de hace 1000 años hacia atrás, el único que puede dar testimonio de una manera fiel es el Espíritu de nuestro Dios. Usó hombres, ¿verdad?, para dejarnos estilos de vida, porque son personas, créanlo. Daniel no es algo, ¿verdad?, sobrenatural, no, Daniel no es de Marte, no es de Júpiter, Daniel es de esta tierra, fue de esta tierra, un hombre como tú y como yo, ¿verdad? Pero era un hombre, dice la Escritura, fiel completamente a nuestro Dios, ¿verdad? O sea, y también, miren, esta es una de las lecciones que debemos de aprender, porque nos hemos acercado a un Dios en el cual encontramos un Padre. Y todos sabemos, ¿verdad?, que como Padre nuestro Dios nos educa. Y una de las maneras, ¿verdad?, que nos educa es dándonos de una manera legislado. Porque Dios no, por ejemplo, te da una salvación ahorita y el día de mañana pasado te la quita.
O incluso, ¿verdad? Dios no decide bendecirte ahorita y el día de mañana pasado, ¿verdad? Él dice, no, yo ya no te voy a bendecir. La fidelidad de Dios, hermanos, es grande. La fidelidad de Dios es incluso, ¿verdad? Como las misericordias que dice los libros, ¿verdad? De la palabra de Dios, donde dice, se renueva constantemente. Este Dios es un Dios fiel, no hay cambios en Él. Miren, si Dios decide darte algo, Él te lo da. Si Dios decide respaldarte, estar contigo, Él lo va a hacer. Y esas son las cuestiones que nosotros tenemos que aprender. A ser fiel en las buenas, en las malas. En toda circunstancia tenemos que aprender a ser fiel. ¿Y por qué? Porque Dios es fiel, hermanos. Y nosotros como sus hijos tenemos que caminar, ¿verdad?, con fidelidad. ¿Quiere usted ser respaldado? ¿Quiere usted ser bendecido en todo lo que haga? Sea fiel a Dios. Miren, no le sea fiel a su esposa, ¿verdad? En el ámbito espiritual, porque muchas veces queremos serle más bien fiel a la esposa, al esposo, al pastor, al predicador, ¿verdad? Al patrón le somos más fiel y a Dios no le somos fiel. Y cuando estamos hablando de fidelidad, hermanos, estamos hablando de que vamos a hacer las cosas de una manera responsable. Muchas veces incluso hemos tenido, ¿verdad?, cuestiones de cómo a veces decimos, ¿qué pasa con la puntualidad de nuestra congregación? A veces muchos llegan muy tarde. ¿Qué pasa? ¿Dónde está la fidelidad a nuestro Dios? Miren, somos a veces mucho más fieles con la gente de afuera, con la gente del mundo, que con este Dios, ¿verdad?, que decimos que está entre nosotros en cada reunión. Pero, ¿qué pasa con la fidelidad? Y la fidelidad, hermanos, es un estilo de vida, créanlo. La fidelidad no debe de ser motivada o de una manera cultivada por la influencia de un hombre, no. Sino que nos va de una manera a convencer a ser fieles, hermanos. Dios, porque Dios es fiel. Y no se merece otra cosa de parte de nosotros como sus hijos. Así que muchas veces, hermanos, nosotros incluso hasta detallitos pequeños no actuamos con fidelidad a nuestro Dios. Y este hombre, dice la Escritura, ¿verdad?, que en él no se encontró absolutamente nada. Hay cuenta que lo analizaron, ¿verdad?, bajo lupa. A ver, porque miren, donde quiera hay envidia, donde quiera va a haber oposición, donde quiera, ¿verdad?, van a estar esas personas que van a desear lo que tú tienes. Y estas personas, los demás sátrapas, las demás personas que estaban gobernando, ayudando a gobernar esta tierra, inmediatamente, ¿verdad?, quisieron el puesto de él, quisieron tumbarlo, como quien dice, aquí, ¿verdad?, en el mundo, ¿verdad? Quisieron de una manera jugarle algo chueco y no encontraron nada encontraron. ¿Y qué es lo que él dice, verdad, cuando va el rey y lo busca, verdad, creyendo que ya se lo habían devorado los leones? La sorpresa, aquí estoy, viva el rey, ¿verdad? Dios me ha hallado, ¿verdad?, fiel, me ha hallado justo en esta causa. Es por eso que manda a sus ángeles, ¿verdad?, de una manera, tapan de una manera sobrenatural la boca de aquellos animales, ¿verdad? Y así fue como Dios lo respaldó. Todos necesitamos, hermanos, tarde que temprano, alguien que nos apoye. Alguien, ¿verdad?, un brazo firme, ¿verdad?, que nos diga, adelante. Y ese, miren, el más indicado es Dios, el que nos respalde. Pero para esto tenemos que aprender, hermanos, a no ser selectivos, a ser fiel hasta en los detalles más mínimos, ¿verdad?, de nuestra vida. Así que ahí tenemos, ¿verdad?, una situación. Miren, allá el apóstol Pablo, él mencionaba, ¿verdad?, sobre los asuntos de la persona. Mire a diario allá en el libro de Filipenses, en el capítulo 4, versos del 11 al 13, dijo el apóstol Pablo a la iglesia de los filipenses: no lo digo porque, dijo él en una ocasión, tenga escasez, pues he aprendido, dice, incluso a contentarme con cualquiera que sea mi situación. ¿Por qué era el sentir de este hombre de esta manera? Porque lo respaldaba Dios. Dios nunca lo dejó de su mano. Le dijo: sé vivir humildemente y sé, dice,
tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para parecer necesidad. Y luego él concluía de una manera hermosa, ¿verdad? Que todos incluso lo sabemos de memoria: todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Y veamos la actitud de este hombre, o sea, qué importante es ser fiel en todo momento. Yo ahorita mencionaba qué importante es ser fiel en los detalles pequeños dentro de la iglesia, en sus ministerios, ¿verdad? En el ámbito laboral, que usted sea fiel, ¿verdad? Incluso a donde ni siquiera la iglesia lo mira. Qué importante es que usted sea fiel. ¿Por qué? Porque Dios lo mira, ¿verdad? E incluso que usted sea fiel en el ámbito tanto laboral como en la familia. Qué importante es que usted también sea fiel en su matrimonio. Hay a veces triste, ¿verdad? No avanzamos. ¿Por qué? Hay muchas cosas que nos proponemos, pero ¿por qué no avanzamos? Porque hay detalles que hemos descuidado. O sea, en otras palabras, ¿verdad? No estamos siendo fiel. Miren cuántas personas, ¿verdad? Que yo ahorita mencionando, donde este hombre, ¿verdad? Dios lo ha capacitado, lo ha preparado para vivir en lo bueno, para vivir en la escasez. Por ejemplo, hay muchos matrimonios, ¿verdad?, que han llegado simplemente a la disolución. ¿Por qué? Porque se acabó la bonanza, porque vino la escasez. Y inmediatamente se acabó la fidelidad, así, de la noche a la mañana, cuando en un momento, ¿verdad?, ¿qué es lo que ellos hicieron ante Dios? Sus votos, ¿verdad?, de estar ya sea en la enfermedad, en la salud. ¿Qué es lo que le manifestaron a Dios? ¿O qué es lo que le manifestamos a Dios más bien, verdad? Porque yo también soy una persona, ¿verdad?, con compromiso de matrimonio. Le manifestamos, ¿verdad?, que íbamos a ser fiel en toda situación, en todo, ¿verdad?, en adversidades, en los problemas, ahí vamos a estar, Señor. Pero a veces la realidad, hermanos, es otra. Y por eso así estamos a veces frustrados, a veces estamos, ¿verdad?, que parece que Dios nunca nos quiere bendecir. Pero Dios dice, ¿verdad?, hay que arreglarnos primeramente. Hay que aprender a ser fiel incluso, ¿verdad?, a la mujer de tu juventud. En la mañana hablábamos un poco sobre esto, donde la iglesia está completamente abandonando esta manera de serle fiel, óigalo bien, a su pareja. O sea, está siendo infiel, donde incluso, ¿verdad?, está llevando su manera, ¿verdad?, de ser infiel hasta lo más grande, hasta lo más alto. Porque todos recordamos, hermanos, cuando dos personas se unan, ahí está Dios para bendecirnos. Y que de la noche a la mañana, sí, ya no hay esto, ya no hay lo otro. Pero eso sí queremos bendición de Dios, eso sí queremos vida eterna de parte de Dios. No nos equivoquemos, hermanos. ¿Queremos el respaldo de Dios? Tenemos que ser fiel como este hombre. Si usted no quiere tener un daño principalmente en la vida eterna, analice su fidelidad para con Dios. Porque si estamos en este mundo, hermanos, no es para que estemos vacilando, jugando al cristianismo o jugando a las iglesitas. No. Este es un tema serio, un tema, ¿verdad?, que debemos de tomarlo con toda seriedad, porque nadie queremos, ¿verdad?, sufrir consecuencias el día de mañana o pasado. Ahí también, miren, tenemos ahí en el verso 4 del mismo capítulo, tenemos una segunda enseñanza. Entonces dice: los gobernadores y los sátrapas, buscando ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no pudieran hallar ocasión para alguna falta, porque dice, él era fiel y ningún vicio, dice, ¿verdad?, ni falta fue hallado en él. Así que podríamos también decir, ¿verdad?, en la segunda parte de este versículo, que Daniel era un hombre íntegro, así, íntegro. ¿Cómo está nuestra integridad? Muchas veces incluso hemos tenido familiares, ¿verdad?, que a veces viven muy desordenadamente, que son tomadores, que son incluso, ¿verdad?, borrachos,
que causan mucho problema, mucho daño. Y este borracho, ¿verdad?, es mi tío. Y cuando hablamos, ¿verdad?, y tu tío, inmediatamente viene a la mente, ¿verdad?, el borracho, ¿no? Y la integridad, hermanos, es verdad, algo que de una manera a nosotros nos van a ir calificando, ¿verdad?, cuál es nuestro carácter realmente, si somos personas incluso, ¿verdad?, de doble ánimo, si somos personas, ¿verdad?, con doble careta. Y Daniel era un hombre íntegro. O sea, lo que él hacía tanto de día como de noche era agradar a Dios. Era una persona, como decimos, ¿verdad?, genuina, ¿no? Y muchas veces, hermanos, nosotros jugamos, ¿verdad?, como yo mencionaba hace unos momentos, queremos jugar dobles vidas. Pero eso sí, queremos que Dios nos respalde, queremos que Dios nos bendiga, queremos que Dios, ¿verdad?, nos confirme, ¿verdad?, en todo proyecto, para poderlo así, ¿verdad?, verlo lograr en nuestra vida. Pero cuando no somos íntegros, yo ahorita les mencionaba, ¿verdad?, Dios quiere fidelidad, quiere integridad incluso, ¿verdad?, aún aunque nadie nos esté mirando. O sea, prácticamente hacía como hasta cuando apagamos la luz, ¿verdad? Dios quiere la integridad, porque esto, hermanos, es de las cosas que se agrada a Dios en el ser humano. Es donde Dios, ¿verdad?, de una manera le fascina del ser humano, y por eso Él dice, ¿verdad?, esto merece, ¿verdad?, que se apremie, esto merece, ¿verdad?, recompensa. Por eso yo voy a bendecir a este muchacho. ¿Por qué? Porque es fiel, porque es íntegro, ¿verdad?, en todo su caminar. Y esto, hermanos, es lo que Dios nos enseña a usted y a mí. Dios nos quiere fieles y nos quiere, ¿verdad?, de una manera que caminemos íntegramente en todo, sea aquí en la iglesia, sea en la casa, en el trabajo, en lo oscuro, con las luces apagadas, porque aún ahí está Dios, hermano, observando. Así que pongamos nuestra fe en el Señor, ¿verdad? Pero también hay que aprender a hacer lo que es lo bueno delante de nuestro Dios. Hay un tercer punto ahí. Daniel, miren, una vez más ahí en el capítulo 6, verso del 7 al 10, dice, todos los gobernadores, dice, del reino, ¿verdad?, y magistrados, sátrapas, principales y capitanes, dice, han acordado por consejo que promulgues un edicto, ¿verdad?, real, y lo confirmes. Que cualquiera que en el espacio de 30 días, dice, demande petición de cualquier Dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, dice, el rey confirmó el edicto y firmado, para que no lo pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues así el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, dice, y abiertas las ventanas de su recámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Así que podemos ver, ¿verdad?, a Daniel tenía una vida de comunión con Dios. Una relación, hermanos, que no nació sobre las circunstancias. Miren, como lo dice, ¿verdad?, como lo solía hacer antes. O sea que en este momento, ¿verdad?, se prohíbe todo culto. Óiganlo bien, a todo tipo de dioses, incluyendo a Jehová de los ejércitos, al Dios que adoraba los israelitas. Y fue un edicto: el que desobedezca va, como dicen, ¿no?, a la guillotina, va al foso de leones. Ese era el pago. ¿Y qué es lo que pasó? Como lo hacía antes, él entra
¿verdad? Como si no hubiese oído absolutamente nada. Y él dice la Escritura que oraba 3 veces al día. ¿Cuántas veces ora usted? 3 veces al día como Daniel, lo felicito. Pero si son nada más para dar gracias por los alimentos, pues los felicito a medias. Este hombre iba a la presencia de Dios. No solamente para pedir, Padre, bendice estos alimentos, no, como lo hacemos. Este hombre iba 3 veces al día a la presencia de Dios para deleitarse de lo que Él es en su esencia, un Dios poderoso, un Dios misericordioso, un Dios que todo lo puede. Amén. ¿Me entienden? Él ahí abría su corazón, él pasaba tiempo de calidad, tiempo de intimidad con Él. ¿Y qué es lo que vemos? Que esa intimidad, hermanos, dio su fruto. ¿Me entienden? Muchas veces estamos nosotros sin fruto. ¿Por qué? Porque no hay comunión con Dios. No hay ese diálogo, no hay esa intimidad. Todo matrimonio, cuando llega a la intimidad en este mundo, ¿verdad? Cuando un hombre y una mujer se comprometen, ¿verdad? Viene lo que es la intimidad. Y de la intimidad, ¿qué nace? Fruto. Nacen los hijos, ¿no? ¿Por qué? Porque es el fruto de su amor, de su entrega, ¿no? Y cuando hay en Dios esta intimidad, óiganlo bien, de deleite en su presencia, trae fruto también, hermanos. Por eso es importante que nosotros vayamos en una comunión íntima con Él. Que no sean basadas en las circunstancias, porque muchas veces, ¿cómo es que vamos en oración a Dios? Ay, se enfermó mi hijo, ahí estoy en oración. Ay, me corrieron del trabajo, ahí estoy en oración. Ay, me pasó este tipo de enfermedad, ahí estoy en oración. Hermanos, tenemos que tener una vida de relación con Dios, una comunión íntima. Queremos ser respaldados en todo. Tenemos que aprender, óiganlo bien, a estimularnos, a platicar. Donde quiera que usted vaya, platique con Él. Practique. Si usted no lo hace, donde quiera, empiece a experimentarlo desde hoy. Cuando vaya en el carro manejando, póngase a platicar con Dios. Eso es orar, eso es charlar, eso es tener intimidad con Dios. Si usted va por ahí caminando en un trayecto o está haciendo algo en su casa que le permite hacer esto y no causarle daño, hágalo, platique, tenga intimidad con Dios. Y esto verá cómo va a dar fruto. Usted va a ser respaldado. Dios quiere ser su amigo y no tan simplemente su padre. Él quiere ser su amigo. Así que, hermanos, ahí tenemos, ¿verdad?, el tercer punto, ¿verdad?, que es elemental, lo que es la comunión con Dios. Por eso es que a este hombre no le pasó absolutamente nada. ¿Por qué? Porque había un respaldo. No basado en las circunstancias, como muchas veces nosotros estamos acostumbrados. Y el último punto, hermanos, dice ahí en el verso 16: entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron, dice, en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, que Él te libre. Pues ya conocemos, ¿verdad? Como introducción mencionamos esto, pues, ¿verdad? Pues conocemos que ya Daniel era un hombre constante en su fidelidad, él era constante en su integridad, era un hombre constante, ¿verdad?, en su comunión con Dios. Y esto, hermanos, lo llevó a ser un hombre, ¿verdad?, fuerte, un hombre poderoso, un hombre de influencia, un hombre para bendecir a otros. Yo creo que todos nosotros queremos ser así, ¿verdad? Ser esos medios de bendición para nuestra familia, para lo que nos rodean. Tener ese respaldo, ¿verdad?, de todas las cosas que yo quiera hacer, pues se realicen, ¿verdad?, bajo la cobertura, bajo la bendición de nuestro Dios. Y ahí está, hermanos, el consejo para esta tarde-noche. Si nos hemos identificado con algo que no está funcionando en nuestra vida y que Dios ahí nos ha de una manera, ¿verdad?, alertado, pues ¿qué dice la Escritura? Hoy es el día, ¿verdad? Hoy es el día de salvación, hoy es el día de reivindicarnos, hoy es el día de